horas más, aguanta. Yo trabajaba en una farmacia ahí por la zona de Otay, en Tijuana. No era un gran trabajo, pero sacaba para la renta y para mandarle algo de dinero a mi mamá que vive en Veracruz. El problema fue que me metí en una deuda que no era mía. Bueno, sí era mía porque yo firmé unos papeles de un préstamo para un tipo con el que salía en ese entonces. Un tal Ricardo que resultó ser un mentiroso de lo peor. El chiste es que el tipo se largó y me dejó a mí con el problema y con unos cobradores que no eran precisamente de los que te mandan cartitas a la casa. Eran de esos que se estacionan afuera de tu trabajo en camionetas con vidrios polarizados y se te quedan viendo sin decir nada. En ese entonces yo vivía en un cuartito en La Libertad, una colonia que está pegadita a la línea. Desde mi ventana podía ver el muro, esa cosa de metal oxidado que parece que nunca se acaba. Uno se acostumbra a vivir así, viendo el otro lado como si fuera otro planeta, pero un planeta que está ahí nomás, a unos metros. Yo no tenía intención de cruzar. La verdad me daba miedo la migra y todo eso que cuentan de los túneles y el desierto. Pero cuando te aprietan el cuello con el dinero, uno deja de pensar con claridad. Un cliente de la farmacia, un señor ya grande que siempre iba por sus medicinas para la presión, se dio cuenta de que yo andaba toda nerviosa, como ida. Me preguntó qué me pasaba, y no sé por qué, se lo solté todo. Me dijo que él conocía a alguien que me podía ayudar a cruzar por abajo, de forma segura, según él. Que no era como los otros polleros que te dejan tirada en medio de la nada. Pasaron como 2 semanas antes de que me decidiera. Junté lo poquito que tenía, lo que me quedaba del fondo de ahorro, y vendí mi televisión y unas cosas más. Me citaron un martes a las 3 de la mañana cerca de un taller mecánico que está por el aeropuerto. Hacía un calor de esos que se te pegan a la piel, incluso a esa hora. Yo llevaba mis tenis más cómodos, unos jeans viejos y una sudadera por si acaso, aunque sentía que me asfixiaba. Éramos 3 personas nada más. Un muchacho joven que no dejaba de morderse las uñas y una señora que no paraba de rezar en voz baja. El guía era un tipo seco, flaco, que no nos dijo ni su nombre. Nomás nos hizo señas para que entráramos al taller. Dentro del taller olía mucho a aceite quemado y a humedad. Movieron una rampa de esas para coches y ahí estaba la entrada. No era un túnel de película, bien hecho. Era un hueco en la tierra, reforzado con maderas que se veían todas podridas. El tipo nos dio a cada quien una linterna de esas chiquitas, de las que se ponen en la cabeza, pero la mía no prendía bien. Parpadeaba. Me dijo que no importaba, que nos mantuviéramos pegados. Al entrar, lo primero que sentí fue que el aire cambió. Afuera estábamos como a 30 grados, pero adentro, conforme bajábamos, se sentía un bochorno pesado, pero a la vez, por momentos, me daban unos escalofríos que no tenían sentido. Era como si el cuerpo no supiera si tenía calor o frío. Empezamos a caminar. El túnel era estrecho, tenías que ir agachado casi todo el tiempo. El suelo era de tierra suelta, y a veces sentías como algo pasaba corriendo cerca de tus pies, ratas, supongo, o alguna otra cosa que vive ahí abajo. Llevábamos como unos 20 minutos caminando, o tal vez fue más tiempo. Uno pierde la noción ahí abajo porque todo se ve igual. El guía iba muy rápido. De repente, mi celular, que lo traía en el bolsillo del pantalón para usar la lámpara si la otra fallaba, se empezó a calentar, pero se calentó de una forma exagerada. Me quemaba la pierna. Lo saqué y vi que la pantalla estaba en blanco, totalmente blanca, y de repente se apagó. Las luces de los otros también empezaron a fallar. El guía se detuvo y empezó a maldecir en voz baja. Golpeó su linterna contra la palma de su mano, pero nada. Nos quedamos en una oscuridad que no te puedo explicar. No es como cuando apagas la luz en tu cuarto, es una oscuridad que parece que tiene peso, que te empuja los ojos hacia adentro. Fue ahí cuando el silencio se puso raro. No es que no hubiera ruido, es que el silencio se sentía como si alguien te estuviera tapando los oídos con las manos. Y entonces, muy bajito, empezamos a oír una música. Al principio pensé que era algún radio de los trabajadores o algo así, pero no.
El sonido venía de más adelante, de lo profundo del túnel. Era una voz de niña, una voz muy delgadita, pero cantaba algo que yo conocía. Era el cielito lindo, pero algo estaba mal, muy mal. Me tardé unos segundos en darme cuenta de que las palabras no tenían sentido porque las estaba diciendo al revés. No sé cómo explicarlo. Era como si estuviera tocando un disco hacia atrás, pero era una voz real. Se me puso la piel de gallina. El muchacho que iba con nosotros empezó a respirar muy rápido. Se estaba paniqueando. El guía nos dijo que nos calláramos, que no nos moviéramos, pero la voz se oía cada vez más cerca. Yo traté de prender mi linterna otra vez. Le pegué y prendió por un segundo. Un flamazo de luz nada más. Y ahí la vi. No estaba lejos. Estaba como a 3 metros de nosotros. Era una niña, o algo que parecía una niña. Tenía un vestido blanco, pero estaba todo manchado de lodo, negro, como si hubiera estado arrastrándose por el túnel años. Lo que más me asustó no fue el vestido, fueron los ojos. No tenía pupilas, no tenía color. Eran 2 bolas blancas que brillaban un poquito en la oscuridad, como los ojos de los gatos cuando les pega la luz, pero sin vida. En los brazos cargaba una cosa, una muñeca de barro. Me quedé helada. La niña dejó de cantar y se nos quedó viendo. El guía, que supongo ya había visto de todo, se quedó mudo. Ni siquiera intentó correr. Yo no podía quitarle la vista a la muñeca que traía la niña. Era una muñeca fea, mal hecha, con la cara toda deforme, pero mientras más la veía, más sentía un hueco en el estómago. La muñeca tenía una marca en la mejilla izquierda, una cicatriz igualita a una que yo tengo desde que era chiquita porque me caí de una bicicleta. Y tenía el pelo igual que yo, amarrado con una liga roja, la misma liga que yo traía puesta en ese momento. La niña dio un paso hacia adelante. El aire se puso tan frío que empecé a ver mi propio aliento, como si estuviéramos en medio de una nevada, pero seguíamos en ese túnel asfixiante. Ella levantó la muñeca y me señaló directamente a mí. Su voz no salió de su boca, o eso me pareció, porque la oí directamente adentro de mi cabeza, una voz seca, como si chocaran 2 piedras. «Si cruzas te quedas», dijo. No fue una amenaza de esas de película, fue como si me estuviera diciendo un hecho, algo que ya había pasado. El muchacho que venía con nosotros soltó un grito y salió corriendo hacia atrás, hacia donde veníamos. El guía también se movió, pero él se pegó a la pared y empezó a caminar despacio, como queriendo rodear a la niña. Yo me quedé ahí, mis piernas no me hacían caso. Sentía que el suelo se estaba volviendo blando, como si me fuera a tragar. La niña se me acercó más. Me puso la muñeca de barro en las manos. Estaba helada, como si la hubieran sacado de un congelador. En ese momento, la luz de mi linterna se apagó del todo, y sentí un golpe fuerte en la nuca. O tal vez fue el mareo del miedo, no sé. Lo último que recuerdo es el olor a tierra mojada y a flores podridas, de esas que dejan en los cementerios después de muchos días. Cuando desperté, no estaba en el túnel. Estaba tirada en un pastizal seco. Me dolía todo el cuerpo, especialmente la cabeza. Me levanté como pude, toda atontada. Me di cuenta de que ya era de día. Había una barda a lo lejos, y del otro lado se veían unas naves industriales y una carretera con camiones. Estaba del lado americano, cerca de San Isidro, supongo. Busqué a los demás, pero no había nadie. Estaba sola en medio de la nada. Me toqué los pies porque me dolían mucho al caminar sobre la maleza seca. No traía tenis. Estaba descalza, con los calcetines todos rotos y llenos de sangre. Me desesperé. Busqué en mi cangurera donde traía mis papeles, mi pasaporte y el poco dinero que me quedaba. Abrí el cierre y sentí algo pesado. No estaba mi pasaporte, no había dinero. Lo que había adentro era la muñeca de barro. Tenía mi cara, pero ahora no estaba deforme. Se veía perfectamente bien, como si alguien hubiera esculpido mi rostro con un detalle que daba miedo. Tenía hasta el mismo lunar que tengo cerca de la oreja. Y lo peor fue que la muñeca no estaba fría. Estaba tibia, como si tuviera temperatura propia, como si estuviera viva ahí adentro del barro. Caminé así, descalza,
hasta que me encontró una patrulla fronteriza. Yo esperaba que me detuvieran, que me deportaran, pero cuando el oficial se bajó de la camioneta, me vio con una cara de lástima que no entendí. Me preguntó si estaba bien, me dio agua. Le dije que acababa de cruzar por el túnel, que me habían robado. Él me miró raro. Me dijo que no había túneles por esa zona que estuvieran activos, que el último lo habían sellado hacía meses. Me llevaron a un centro, pero nunca me pidieron los papeles de forma agresiva. Me sentía como en un sueño. Cuando revisaron mis cosas, me preguntaron de quién era la artesanía que traía. Yo no supe qué decir. Me dejaron ir después de unas horas. Me dieron unos zapatos usados y me dejaron en una estación de autobús. No sé por qué no me deportaron. Es algo que todavía no entiendo. Es como si para ellos yo no fuera un problema, o como si no me vieran del todo. De eso ya pasaron meses. Estoy viviendo en San Diego. Trabajo limpiando oficinas por las noches. Nadie me molesta, nadie me pregunta nada, pero no estoy bien. No puedo dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, oigo el cielito lindo al revés. Y lo más pesado es la muñeca. La quise tirar, la dejé en un bote de basura lejos de donde vivo, pero al día siguiente, cuando me desperté, estaba encima de mi mesa de noche. Siempre regresa. A veces me quedo viéndola y siento que la que está ahí adentro del barro soy yo, y que la que anda aquí caminando, limpiando oficinas, es otra cosa. Siento que me falta algo, como si me hubiera dejado el alma en ese túnel, o como si la niña se la hubiera quedado a cambio de dejarme pasar. Ya ni siquiera trato de buscar a mi familia en Veracruz. Siento que si les hablo por teléfono, no van a reconocer mi voz, o peor, que me van a decir que Marta murió hace mucho. Me sigo tocando la mejilla, donde tengo la cicatriz. A veces siento que el barro se me está empezando a formar debajo de la piel. Es una sensación de pesadez, como si me estuviera convirtiendo en piedra poco a poco. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me termine de quedar fría, como la muñeca. Me llamo Fausto. Aunque en el camino todos me decían el chacal porque cargaba con un estuche de trompeta viejo que ya no tenía el instrumento adentro, sino ropa y un par de botellas de agua. Esto que voy a contar ocurrió en los primeros días de mayo de 2018. No busco convencer a nadie ni quiero que me tengan lástima. Solo quiero dejar registro de lo que vi en el tramo que sale de Arriaga hacia el norte, cruzando la zona de Chiapas, arriba de la Bestia. Éramos un grupo grande al principio, pero las cosas cambian rápido arriba del tren. La gente se baja, se cae o se pierde. Yo iba con la idea de llegar a la frontera norte, como todos. Había dejado la música porque en mi pueblo ya no se podía tocar en las cantinas sin que te cobraran piso o te obligaran a tocar corridos para gente pesada. Vendí la trompeta, me quedé con el estuche por costumbre y agarré camino. Llegamos a las vías cerca de las 6 de la tarde. El calor era insoportable, de ese que se pega a la piel por la humedad. El aire olía a tierra quemada y a basura podrida. Una mezcla que se te mete en la nariz y no sale ni lavándote la cara. Había mucha gente esperando, sentados en cartones, pegados a las paredes de las bodegas para agarrar un poco de sombra. Yo me junté con un grupo pequeño para no andar solo. Estaba un señor ya mayor, de unos 60 años, que se llamaba Remigio. Tenía las manos llenas de callos, manos de campesino, y apenas hablaba. También estaba una muchacha joven, Amparo, que viajaba sola y siempre miraba para todos lados como asustada, y un tipo alto, flaco, al que le decían Tiburcio. Nadie preguntaba mucho sobre el pasado del otro. La regla es mirar para adelante. Cuando el tren empezó a moverse, el ruido fue lo primero que noté. El rechinar de los metales es algo que te entumece los oídos. Es un sonido agudo, constante, que te vibra en los dientes. Corrimos para subirnos. No es fácil. El tren no para del todo, solo baja la velocidad, y tienes que agarrarte de las escaleras de fierro que queman si las tocas mucho tiempo. Remigio batalló un poco, pero Tiburcio lo jaló del brazo y lo subió. Yo subí detrás de ellos. Nos acomodamos en el techo de uno de los vagones grises, de esos que son cerrados y tienen la superficie corrugada. El metal estaba caliente. Tuvimos que poner cartones y mochilas para poder sentarnos sin quemarnos las nalgas. Las primeras horas fueron normales, dentro de lo que cabe.
El paisaje pasaba rápido al principio y luego más lento cuando entrábamos en zonas de curvas. Se veía mucho verde, mucha selva, ramas de árboles que pasaban rozando y tenías que agacharte rápido para que no te pegaran en la cara. Si una de esas ramas te da, te puede tirar del tren o sacarte un ojo. Así que íbamos atentos. La luz del día se fue acabando y el cielo se puso morado, luego negro total. En el campo no hay luces de ciudad. Cuando se hace de noche, no te ves ni las manos a menos que haya luna, y esa noche estaba nublado. Solo se veían las chispas que sacaban las ruedas contra los rieles de vez en cuando, y algún cigarro encendido de otros migrantes en los vagones de adelante o de atrás. El olor cambió cuando entramos en lo profundo de la selva. Ya no olía a basura, sino a vegetación húmeda, a lodo y a diésel quemado. El humo de la locomotora se venía para atrás y nos hacía toser. Amparo se amarró un trapo en la cara. Remigio iba sentado con las piernas cruzadas, agarrándose fuerte de una saliente de metal del techo. Tiburcio iba acostado boca arriba mirando la nada. Yo iba vigilando. No podía dormir. El traqueteo del tren te adormece, pero el miedo a caerte te mantiene despierto. El movimiento es brusco. De repente el vagón se ladea a la izquierda, luego a la derecha, y si no estás agarrado, ruedas. Serían como las 2 o 3 de la mañana. El frío había bajado. La humedad te calaba la ropa. Ya casi nadie hablaba. Solo se oía el golpe rítmico de las ruedas. Ta 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 ta. Fue entonces cuando escuché algo diferente. No venía de abajo, de las ruedas, sino de atrás. Era un sonido metálico, pero no continuo. Era como golpes secos. Clac, clac, clac. Como si alguien estuviera golpeando 2 tubos de fierro uno contra otro, pero con un ritmo muy rápido. Me giré para ver hacia la cola del tren. No se veía mucho, solo las siluetas de los otros vagones recortadas contra el cielo oscuro. Le toqué el hombro a Tiburcio, que estaba despierto. Le pregunté si oía eso. Me dijo que seguro era alguna pieza suelta de algún vagón viejo. El mantenimiento de esos trenes es nulo. Pero el sonido se acercaba. No era una pieza suelta golpeando con el viento. El sonido avanzaba de vagón en vagón. Se oía lejos, luego un poco más cerca. Imaginé que sería la seguridad del tren o quizás pandilleros buscando a quien robar. Así que le dije a Amparo y a Remigio que se despertaran y se pegaran al centro del vagón, lejos de las orillas. Nos quedamos quietos, pegados al metal frío, tratando de hacernos invisibles. Pasaron unos 20 minutos y el sonido paró. Me tranquilicé un poco. Pensé que Tiburcio tenía razón y que era mi imaginación o el cansancio. Pero entonces, el tren bajó la velocidad en una curva cerrada y el ruido de las ruedas disminuyó. Ahí lo oí clarito. Algo pesado cayó sobre el techo del vagón que venía 2 lugares detrás del nuestro. El golpe fue seco, pesado, como si hubieran tirado un costal de cemento, pero con ese tinte metálico, clang, y luego el sonido de arrastre. Me asomé con cuidado, levantando apenas la cabeza. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Lo que vi no tenía sentido. A 2 vagones de distancia, había una figura sobre el techo. No estaba de pie. Estaba agachada, como en cuclillas. Pero las extremidades se veían demasiado largas, desproporcionadas. No parecía una persona normal. La silueta era angulosa, llena de picos y bordes rectos. Parecía que llevara puestas muchas cosas encima, o como si su cuerpo estuviera hecho de partes sueltas. La cosa se movió. No caminó. Corrió en 4 patas, o eso pareció, saltando el espacio vacío entre ese vagón y el siguiente, el que estaba justo detrás de nosotros. El salto fue inhumano. Ninguna persona salta 2 metros de vacío entre vagones en movimiento con esa agilidad y aterriza sin tambalearse. Al caer en el vagón detrás del nuestro, hizo ese ruido otra vez. Clang, crack. Sonó a fierro oxidado crujiendo. Tiburcio también se asomó. Lo vi tensarse. Amparo estaba con la cabeza metida entre las rodillas, rezando en voz baja. Remigio miraba fijo hacia atrás, con los ojos muy abiertos. La figura se levantó despacio.
Ahí fue cuando la vi mejor, aunque seguía estando oscuro. Era alto, muy alto. Parecía un hombre, pero cubierto completamente de algo que brillaba opaco, como el grafito o el carbón. Tenía una forma extraña en la cabeza, como un casco minero antiguo o una cubeta deformada soldada al cráneo. No tenía linterna, pero donde debían estar los ojos, había 2 puntos que no reflejaban la luz, sino que parecían absorberla. 2 huecos negros mate más oscuros que la noche misma. Y las manos. Las manos le llegaban casi a las rodillas. Eran gruesas, rectas. Parecían pedazos de riel de tren cortados y soldados a los brazos. No tenía dedos definidos, o al menos yo no se los vi. Eran como ganchos o pinzas industriales. La figura se quedó parada en el borde del vagón trasero, mirando hacia nosotros. El viento nos pegaba en la cara, pero esa cosa ni se movía con el aire. Era pesada, sólida. De repente, el tren dio un jalón fuerte, típico de cuando los vagones se estiran y se contraen. Todos nos agarramos para no resbalar. La cosa no se agarró. Simplemente flexionó las rodillas y se mantuvo en equilibrio perfecto, como si estuviera imantada al techo. Entonces empezó a avanzar hacia nosotros. Caminaba sobre el techo del vagón trasero con pasos pesados. Cada paso sonaba como un martillazo. No tenía prisa. Sabía que no teníamos a dónde ir. Si saltábamos del tren a esa velocidad, nos matábamos contra las piedras o nos tragaba la selva. Si nos quedábamos, esa cosa nos alcanzaba. Tiburcio sacó una navaja que traía en el cinto. Una navaja pequeña, ridícula contra aquello. Le dije que la guardara, que no hiciera tonterías. La cosa llegó al borde del vagón y se detuvo antes de saltar al nuestro. Estaba a menos de 5 metros. Me llegó un olor insoportable. No era olor a muerto ni a podrido. Olía a ozono, a electricidad, a grasa de motor vieja y a metal caliente, como cuando cortan fierro con una sierra eléctrica. Era un olor químico y mineral que daba náuseas. La cosa hizo un ruido. No habló. Abrió lo que parecía ser una boca, una rajadura irregular en la parte baja de la cara de metal, y salió un sonido que me heló la sangre. Fue un rechinido largo y agudo, idéntico al que hacen las ruedas del tren cuando frenan en seco sobre los rieles, pero modulado, como si fuera una risa. Ick, crack, crack. Era una burla mecánica. Saltó a nuestro vagón. El impacto sacudió el techo de lámina. Aterrizó a unos 3 metros de Tiburcio. De cerca se veía peor. La piel parecía estar hecha de placas de metal remachadas y sucias de hollín. No se veía carne humana por ningún lado. Era como una estatua de chatarra que hubiera cobrado vida. Tiburcio, del pánico, se levantó. Fue el peor error. En el techo de la bestia nunca te pones de pie cuando hay movimiento, y menos con el miedo temblándote en las piernas. La cosa giró la cabeza hacia Tiburcio. El movimiento fue mecánico, brusco. Clac. Tiburcio gritó algo que no entendí y tiró un viaje con la navaja al aire, para asustarlo. El guardián, así se me ocurrió llamarlo en ese momento, no se inmutó. Levantó uno de sus brazos largos. La mano, esa pieza de riel tosca, golpeó el aire de lado. No tocó a Tiburcio, estoy seguro de que no lo tocó físicamente. Pero el golpe de aire, o la intención fue tal, que Tiburcio perdió el equilibrio. El tren se ladeó en ese preciso segundo, hacia la derecha entrando en una curva. Tiburcio dio 2 pasos torpes hacia atrás, buscando apoyo donde no había nada. Sus talones encontraron el vacío del borde del vagón. Lo vi abrir los ojos con una expresión de sorpresa absoluta. No gritó mientras caía, solo se fue de espaldas hacia la oscuridad. Segundos después, escuchamos un golpe seco contra la grava, y luego nada. El tren siguió avanzando. Me quedé paralizado. Amparo sollozó fuerte, un sonido ahogado. Remigio estaba pálido, agarrado del metal con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos en la oscuridad. La cosa, el guardián de hierro, se acercó al borde por donde había caído Tiburcio. Se asomó hacia abajo, mirando pasar las vías. Luego se enderezó y volvió a hacer ese sonido de risa metálica. Y crack, crack. Pensé que seguíamos nosotros. Estaba ahí, a 2 metros. Podía oler el óxido que emanaba.
Podía ver las imperfecciones en el metal de su pecho, como soldaduras mal hechas. Me miró. Esos agujeros negros en su cara se fijaron en mí. Sentí un peso en el pecho, como si la gravedad hubiera aumentado de golpe. No era una mirada humana, no había odio, ni hambre. Era una indiferencia fría, pesada, como la de una máquina que cumple una función. Pero no nos atacó. Se agachó otra vez, poniéndose en esa posición de 4 patas, como una araña gigante de metal. Pasó por nuestro lado, ignorándonos completamente, como si ya no existiéramos, o como si Tiburcio hubiera sido el pago de peaje de ese tramo. Pasó tan cerca que sentí el calor que irradiaba, un calor seco, de horno. Rozó mi mochila con una de sus patas traseras y la tela se rasgó con el contacto, como si la hubiera tocado una lija gruesa. Corrió hacia el frente del vagón y saltó al siguiente. Lo vimos alejarse, saltando de vagón en vagón hacia la locomotora. El sonido de sus golpes metálicos se fue mezclando con el ruido del tren hasta que desapareció. Clan, clan, clan. Y luego, solo el ta-ta-ta de las ruedas. Nadie dijo nada por horas. No nos movimos ni un centímetro. Amparo lloraba en silencio, temblando. Yo tenía el cuerpo entumecido, no sé si por el frío o por el terror. Mi mente trataba de buscarle explicación. ¿Era un hombre con disfraz? Imposible. Nadie se mueve así. Nadie salta así. Y el sonido, ese sonido de toneladas de metal chocando no lo hace un disfraz de cartón o plástico. ¿Era un robot? ¿En medio de Chiapas? Tampoco tenía sentido. Se movía con una fluidez animal, orgánica, aunque estuviera hecho de fierro. Amaneció muy lento. La neblina cubría todo. Cuando salió el sol y pudimos vernos las caras, parecíamos fantasmas. Teníamos los ojos rojos, la piel gris de polvo y miedo. Revisé mi mochila. Donde la cosa me había rozado, la tela estaba quemada y cortada. Los bordes del corte tenían un polvillo negro, como limadura de hierro. Le enseñé a Remigio. Él solo asintió y miró hacia las vías que dejábamos atrás. «Se cobró», dijo Remigio con voz ronca. Fue lo único que dijo en todo el día. Llegamos a Ixtepec cerca del mediodía. El tren bajó la velocidad y empezamos a bajar antes de que llegaran las autoridades o los de migración. Mis piernas apenas respondían. Al pisar tierra firme, casi me caigo. Sentía que el suelo se movía. Nos alejamos de las vías rápido. Buscamos un albergue que está cerca de las vías para tomar agua y comer algo. Ahí en el albergue, escuchamos pláticas de otros que venían en el mismo tren, pero en vagones más adelante. Un grupo de hondureños comentaba que un loco había pasado corriendo por encima de los vagones en la madrugada, y que a un primo de ellos le habían aventado una piedra o algo, y que casi se cae. No era una piedra, yo sabía qué era. Nadie mencionaba al hombre de hierro, quizás porque la mente te juega trucos y prefieres pensar que fue un loco corriendo, o un policía, antes de aceptar lo que vimos. Pero luego, platicando con un voluntario del albergue, un señor ya viejo que lleva años ayudando a los migrantes, le conté en voz baja, sin que Amparo escuchara para no alterarla más. Le dije que un compañero se había caído, que algo lo había asustado. No le di detalles del monstruo, solo dije que vimos a alguien raro arriba. El viejo me miró serio, dejó de servir los frijoles y se limpió las manos en el delantal. ¿Era gris? ¿Como de fierro viejo?, preguntó. Sentí un escalofrío. Asentí. «El guardián», murmuró el viejo. «No sale siempre. Solo cuando el tren va muy cargado o cuando hay luna nueva. Dicen que es el espíritu de las vías. Tanta gente ha muerto en esos rieles. Accidentes, asesinatos, gente que se duerme y rueda. Dicen que toda esa sangre y ese fierro se juntaron». No me dio más explicaciones, y yo no las pedí. No me quedé mucho tiempo en Ixtepec. Seguí mi camino, pero ya no me subí al tren. Preferí caminar, pedir aventón, subirme a camiones de redilas, lo que fuera, pero no volví a pisar la bestia. Me tardé el doble en llegar al norte. Batallé más, gasté más. Me asaltaron 2 veces en Veracruz, pero no me importó. Amparo se quedó en el albergue. Dijo que se regresaba a su país, que no podía más. De Remigio no supe. Se fue con otro grupo esa misma tarde.
De Tiburcio. Bueno, de Tiburcio nadie va a saber. Quedó tirado en algún punto de la selva chiapaneca, sin nombre, sin tumba. Víctima de un resbalón, dirán las estadísticas. Pero yo sé que no se resbaló. A veces, ahora que trabajo en la construcción en el otro lado, cuando estoy cortando varilla y siento ese olor a metal caliente y escucho la sierra chirriar contra el fierro, me paralizo. Me acuerdo de los ojos de carbón, me acuerdo de las manos de riel, y me acuerdo de esa risa que sonaba como frenos oxidados. Lo escribo aquí porque necesito sacarlo de mi cabeza. No es una historia de fantasmas para asustar niños. Es lo que hay en esas vías. El tren es una bestia, dicen todos. Una máquina que traga gente. Pero esa noche me di cuenta de que la máquina no está sola. Tiene quien la cuide. Tiene quien le dé de comer si nadie se cae por accidente. Tiene un guardián. Y está hecho de lo mismo que ella. De odio, de fierro y de olvido. El detalle que más me persigue no es la caída de Tiburcio, es la textura. Cuando esa cosa pasó junto a mí, pude ver con la poca luz que había, remaches en su pierna. Uno de los remaches tenía grabado un número de serie y unas letras medio borradas. Parecía decir Ferrocarriles N. Era una pieza vieja, de vagones que ya no existen. Eso me hace pensar que esa cosa se reconstruye, se arma con lo que encuentra, con la chatarra que dejamos, con los pedazos de trenes descarrilados. Es una parte del sistema. Esa noche en el tren, el aire era espeso. Recuerdo que antes de que apareciera, los grillos de la selva dejaron de sonar. Eso es algo en lo que uno no se fija hasta que lo piensa después. La selva es ruidosa, siempre hay vida gritando. Pero cuando empezó el clac, 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 la selva se cayó. Como si los animales supieran que venía algo que no era natural. El silencio de la naturaleza fue el primer aviso. Y el frío. El metal del vagón bajo mis manos se puso helado justo antes de que saltara a nuestro techo. No frío de temperatura ambiente, sino un frío que dolía, como tocar hielo seco. Amparo me dijo después, antes de despedirnos, que ella sintió que el vagón vibraba diferente, como si tuviera un corazón latiendo fuera de ritmo, justo debajo de la lámina. No sé si alguien más lo ha visto tan de cerca y ha vivido para contarlo. Seguro sí, pero pensarán que están locos. Yo no estoy loco. Sé diferenciar entre un hombre y una cosa. Un hombre se cansa, respira, duda. Esa cosa no respiraba. No se le movía el pecho. Sus movimientos eran pura física aplicada. Palancas y contrapesos moviéndose a una velocidad imposible. Si algún día tienen que cruzar, si no tienen papeles y piensan que el tren es la mejor opción, piénsenlo 2 veces. Y si ya están arriba, y es de noche, y escuchan que el rechinar de las ruedas empieza a sonar como una risa, o escuchan pasos de metal acercándose por los techos, no se levanten, no saquen navajas, no miren, péguense al techo, cierren los ojos y recen para que el guardián ya haya cobrado su cuota en otro vagón. Porque si les toca a ustedes, no va a ser una pelea, va a ser solo un trámite, un descarte, un pedazo de carne estorbando en el camino del fierro. Han pasado años y todavía reviso las sombras cuando paso cerca de vías de tren, incluso aquí donde los trenes son modernos y limpios. El trauma se queda, la sensación de indefensión absoluta. Éramos hormigas sobre un monstruo de acero, y encima del monstruo había otro monstruo vigilando que nadie se fuera sin pagar. A veces sueño con Tiburcio, sueño que no cayó al suelo, sueño que el guardián lo agarró en el aire con esas manos de riel y lo integró a su cuerpo, que ahora Tiburcio es una placa más, un tornillo más en la pierna de esa cosa, condenado a correr por siempre sobre los vagones, riéndose con sonido de frenos oxidados. Es una tontería, lo sé, pero el miedo no entiende de razones. Solo les digo, cuidado con los sonidos que no encajan, cuidado con lo que se mueve en la oscuridad de Chiapas. La bestia tiene dueño, y el dueño no tiene piedad. Ese es mi relato. Fausto, el que vendió su trompeta y casi pierde el alma en un vagón de carga. Espero que les sirva de algo. Fin del comunicado. Yo trabajaba en un taller de muelles ahí por la zona industrial de Nuevo Laredo, cerca de la salida a la carretera que va para Monterrey. No me iba mal,
pero la verdad es que el dinero nunca rinde cuando tienes a la familia repartida. Mi hermano mayor ya se había ido a Houston hacía como 3 años y me decía que allá en la construcción se sacaba el triple. Yo no quería dejar a mi mamá sola, pero ella se puso mala de los riñones y las medicinas en la farmacia de la esquina me estaban dejando en ceros cada quincena. Total que uno toma decisiones que luego no sabe ni cómo explicar. A finales de 2021, un compadre del taller me dijo que conocía a alguien. Me dijo que no era de esos polleros que te llevan con 50 personas más en una caja de tráiler, que este era un guía de los de antes, que conocía las brechas y los puntos ciegos de la migra como la palma de su mano. Me pasó el contacto de un tipo al que le decían, el Flaco. Nos vimos en una fonda que está por la avenida Guerrero. Un lugar de esos que tienen el aire acondicionado a todo lo que da y siempre huelen a manteca quemada. El tipo era, pues, como su apodo lo decía, muy flaco, pero no de verse enfermo, sino como seco, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el sol. Tenía una cara muy común, de esas que ves en el metro o en el camión, y se te olvidan a los 2 segundos. Me cobró $8,000. Una barbaridad. Pero me juró que en 2 días me ponía del otro lado de la cerca, ya cerca de Laredo, Texas, para que mi hermano pasara por mí. Pedí prestado, empeñé la camionetita que tenía y mi hermano me mandó el resto. Nos juntamos un martes en la noche en una casa de seguridad por el rumbo de la colonia Buenavista. Éramos pocos. Un muchacho de Michoacán que no dejaba de morderse las uñas, una señora con su hijo que ya estaba grandecito, como de 15 años, y yo. El Flaco llegó tarde. No traía mochila, ni agua, ni nada. Solo una chamarra de esas de mezclilla todas gastadas y unas botas que no hacían ruido al caminar. Caminamos mucho. La gente que no conoce el desierto de Tamaulipas piensa que es pura arena, pero no. Es pura pinche rama con espinas, piedras sueltas y un silencio que te zumba en los oídos. El Flaco iba adelante. Lo raro era que no usaba linterna, ni siquiera cuando se metía la luna entre las nubes. Se movía entre los matorrales sin atorarse, como si las ramas se quitaran cuando él pasaba. A la segunda noche, nos quedamos a descansar un rato cerca de un arroyo seco. La luna estaba casi llena, de esas lunas blancas que parece que te están vigilando. El muchacho de Michoacán estaba sentado contra una piedra, tratando de sacarse una espina de la bota. Yo me quedé parado, tratando de estirar la espalda porque ya me dolía de ir agachado tanto tiempo para que no nos vieran desde la carretera. El Flaco estaba a unos 3 metros de mí, parado frente a un nopal grande. No estaba haciendo nada, nomás mirando hacia el norte, como venteando el aire. Fue ahí cuando me fijé. La luna le pegaba de lleno, de lado. Yo veía mi sombra estirada en el suelo, toda deforme por las piedras. Veía la sombra del muchacho de Michoacán. Veía hasta la sombra de los nopales. Pero donde estaba parado el Flaco, no había nada. Me quedé frío. Pensé que a lo mejor era la inclinación del suelo, o que yo ya estaba alucinando por el cansancio y la falta de agua, porque uno empieza a ver cosas cuando no duerme bien. Me tallé los ojos y me moví un poco a la izquierda para cambiar el ángulo. Nada. El suelo bajo sus pies estaba limpio, como si la luz de la luna lo atravesara sin encontrar nada sólido. Le hice una seña al muchacho para ver si él también lo veía, pero el chavo estaba concentrado en su bota, rezongando entre dientes. Me acerqué un paso al Flaco. Tenía la piel del cuello muy restirada, casi se le transparentaban los huesos. «Oiga, don», le dije en voz baja, casi en un susurro, porque me dio un miedo de esos que te aprietan el estómago. Él no se movió de inmediato. Se quedó tieso. Yo esperaba que se diera la vuelta normal, como cualquier persona, pero el movimiento que hizo no fue humano. Los hombros se quedaron quietos, apuntando hacia el norte, pero la cabeza empezó a girar. Fue un tronido seco, como cuando rompes una rama vieja de encino. Giró y giró hasta que su cara quedó mirando hacia atrás, exactamente hacia donde yo estaba. Me quedé mudo. Los ojos le brillaban de una forma rara, como los ojos de los perros cuando les pega la luz de la linterna en la noche. Un brillo amarillento, sin pupila. «¿Qué pasa?», me preguntó. Su voz no sonaba igual que en la fonda.
Sonaba como si saliera de un pozo, o como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Su sombra, jefe, no tiene sombra, atiné a decir, y la voz me salió toda quebrada. Él se quedó mirándome un buen rato. El muchacho de Michoacán ya se había dado cuenta de que algo pasaba, y se quedó congelado con la bota en la mano. La señora y su hijo se despertaron y se pegaron el uno al otro. El flaco soltó una risita seca, un sonido que me puso los pelos de punta. La sombra se quedó del otro lado, dijo, y la cabeza le dio otro pequeño tirón, acomodándose un poco más en ese ángulo imposible. De este lado no la necesito. Aquí las cosas son diferentes. No dijo nada más. Se dio la vuelta, esta vez con todo el cuerpo, y empezó a caminar hacia la oscuridad de un mezquital. No nos dijo, vengan, ni nos apuró. Simplemente se fue metiendo entre las sombras de los árboles. Tuvimos miedo de seguirlo, pero más miedo nos dio quedarnos ahí solos en medio de la nada, sin saber dónde estábamos. Intentamos alcanzarlo, pero por más que corríamos, él siempre iba a la misma distancia, caminando despacio, sin ruido. A eso de las 4 de la mañana, nos detuvimos porque la señora ya no podía más. Nos sentamos debajo de un huizache. El flaco se quedó parado a unos 20 metros, dándonos la espalda. Me quedé vigilándolo, sin parpadear. En un momento, el sueño me ganó, apenas unos minutos, yo creo. Cuando abrí los ojos, ya estaba empezando a clarear, ese color grisáceo que sale antes del sol. El flaco ya no estaba. Lo buscamos por todos lados, gritamos bajito, buscamos huellas en la tierra suelta del arroyo. No había nada. No había pisadas de botas de hombre. Lo único que encontramos alrededor de donde él había estado parado eran rastros frescos de patas de coyote. Pero unas patas muy grandes, mucho más de lo normal, y las huellas se hundían profundo en la tierra, como si el animal pesara lo que pesa un hombre adulto. Nos quedamos ahí, tirados, sin saber qué hacer. Al mediodía nos encontró una patrulla de la Border Patrol. Estábamos deshidratados y medio locos por el calor. Cuando nos subieron a la troca, uno de los oficiales, un tejano que hablaba un español medio mocho, se quedó mirando las huellas cerca de donde nos encontraron. Se rascó la cabeza y llamó a su compañero. Se quedaron hablando un rato y señalando el rastro que se perdía hacia unos cerros de piedra. Nos regresaron por Nuevo Laredo. Cuando me soltaron, intenté buscar al compadre que me dio el contacto en el taller, pero el taller estaba cerrado. Me dijeron que el dueño se había ido de la ciudad de un día para otro. A veces, cuando hay luna llena y me toca salir tarde del trabajo que conseguí aquí en una bodega, me quedo mirando mi sombra en el pavimento. Me da un alivio verla ahí, pegada a mis pies. Pero luego me acuerdo de ese tipo, de la forma en que tronó su cuello y de cómo decía que su sombra se había quedado del otro lado. A veces pienso que el otro lado no era Estados Unidos. A veces pienso que hay gente que camina entre nosotros, pero que ya no pertenece a este mundo, que son como cascarones vacíos que usan los animales del desierto para poder cobrarnos el pasaje. Todavía me despierto en la noche, sintiendo que algo me está mirando desde la esquina del cuarto, y me da miedo que un día, al levantarme, mi sombra ya no esté ahí en el suelo. ¿Ustedes han visto a alguien así en las brechas? Dicen que no es el único. Mi nombre es Jonas, y esto ocurrió en agosto de 2017, cuando estuve viviendo un tiempo en Ciudad Juárez, cerca de la frontera, mientras intentaba juntar dinero para seguir hacia el norte. Soy brasileño, de una ciudad mediana en el interior de Minas Gerais, pero llevaba ya unos 6 meses estancado en México trabajando en lo que saliera, mayormente en construcción o cargando camiones en los mercados de abastos. No tengo interés en inventar nada ni en hacer literatura con esto. Solo quiero dejar registrado lo que vi en una casa específica en la colonia Anapra, una zona donde las calles no tienen pavimento y el polvo se te mete hasta en los poros de la piel. La situación era simple. Me había quedado sin lugar donde dormir porque el cuarto que rentaba con otros 2 hondureños se había inundado por una lluvia fuerte y el dueño nos sacó a todos sin devolvernos el dinero del mes. Estaba con poco efectivo y necesitaba un techo urgente, al menos por unas noches, hasta que me pagaran la semana siguiente en la obra donde estaba levantando una barda. Conocí a un señor al que llamaban Eulalio, un hombre ya mayor, de unos 60 años,
que vendía fierro viejo y a veces nos ayudaba a conseguir chambas de un día. Le pregunté si sabía de algún sitio barato o algún lugar abandonado donde pudiera tirar mis cobijas sin que la policía o los malandros me molestaran. Eulalio me miró un rato, escupió al suelo y me dijo que había una casa al final de una calle cerrada, pegada a un terreno baldío lleno de escombros, donde nadie vivía desde hacía años. Me dijo que la estructura estaba buena, que tenía techo y puertas, pero que la gente no se metía ahí porque decían que estaba llena de basura. No mencionó nada de fantasmas ni de crímenes, solo dijo que era un lugar sucio. Como yo no tenía opciones y la noche estaba cayendo, decidí ir a ver. Eulalio no quiso acompañarme hasta la puerta. Me indicó el camino con la mano y se dio la vuelta. Caminé unos 20 minutos por calles de tierra suelta, esquivando perros flacos que ladraban desde los techos de las casas vecinas. El calor de Juárez en agosto es seco. Te quema la nuca aunque ya sean las 7 de la tarde. Llegué a la calle que me indicó. Era un callejón sin salida, con mucha hierba seca crecida en las orillas. Al fondo estaba la casa. Era una construcción de un solo piso, de bloque de concreto pintado hace mucho tiempo, de un color crema que ahora estaba gris por la mugre y el sol. Tenía una barda perimetral baja, de rejas oxidadas, y el patio delantero estaba lleno de botellas de plástico y bolsas negras rotas. Empujé la reja y chilló, pero abrió. Caminé hasta la puerta principal. Era de madera sólida, vieja, y estaba entreabierta, apenas unos 5 centímetros. Empujé con la mano y entré. Lo primero que noté fue que la temperatura adentro era mucho más fresca que afuera, lo cual agradecí. Lo segundo fue el olor. No olía a basura podrida ni a orines, que es lo común en casas abandonadas. Olía a papel viejo, a pegamento seco y a polvo cerrado, como cuando abres una caja de libros que lleva años guardada. Saqué la linterna pequeña que siempre cargaba en la mochila, porque ya estaba oscureciendo y no había luz eléctrica en la zona. Al encender el haz de luz, vi las paredes. Me quedé parado en la entrada, sin entender bien lo que tenía enfrente. No había ni un solo centímetro de pared visible en la sala principal. Todo, absolutamente todo, desde el zoclo hasta el techo, estaba cubierto de tarjetas postales. Estaban pegadas una al lado de la otra, algunas superpuestas, formando un tapiz inmenso y caótico. No había muebles, ni sillas, ni mesas, ni basura en el suelo. El piso de cemento pulido estaba barrido, limpio. Solo estaban las postales. Me acerqué a la pared más cercana a mi izquierda para ver mejor. Eran postales de verdad, no recortes de revista. Había de todo tipo. Vi una de la Torre Eiffel en blanco y negro, con bordes dentados, que parecía de los años 50. Al lado había una postal a color, muy brillante, de una playa en Cancún, que parecía de los 90. Más abajo, una vista aérea de Nueva York, donde todavía se veían las Torres Gemelas. Había postales de lugares que no reconocía, con letras en cirílico, en japonés, en árabe. Me quité la mochila y la puse en el suelo con cuidado. El silencio en la casa era absoluto. No se escuchaba el ruido de la calle, ni los perros, ni el viento. Empecé a caminar lentamente por la sala, iluminando con la linterna. La cantidad de papel era abrumadora. Calculé que debía haber miles, tal vez decenas de miles de postales. No solo en la sala. Me asomé a un pasillo que llevaba a lo que debían ser las recámaras y vi que las paredes del pasillo también estaban forradas. Entré a la primera habitación a la derecha. Igual, 4 paredes cubiertas. Aquí las postales parecían organizadas por colores. La pared norte era predominantemente azul. Mares, cielos, glaciares. La pared sur era verde. Bosques, selvas, parques. Me acerqué a ver una postal de un bosque en Alemania. Estaba pegada con un tipo de engrudo amarillento que se notaba en las esquinas. Me dio curiosidad y traté de despegar una esquina con la uña, con mucho cuidado. El papel estaba rígido, tostado por el tiempo. Al levantarla un poco, vi que debajo había otra postal. No era una sola capa. Eran capas y capas de postales, una sobre otra, engrosando las paredes como si fueran aislante térmico. ¿Cuántos años habría tomado hacer eso? Decidí que dormiría en la sala, cerca de la puerta, por si acaso.
Extendí mi cobija en el suelo y me senté a comer unas galletas que traía. Mientras comía, empecé a leer algunas de las postales que estaban a la altura de mis ojos. La mayoría estaban pegadas mostrando la imagen, pero algunas estaban pegadas al revés, mostrando el texto escrito. Leí una que decía en inglés: «Querida Marta, el clima aquí es horrible, pero la comida es buena. Regreso en octubre, 1974». Otra, en español, decía: «Para el abuelo, con cariño desde Segovia». La caligrafía variaba mucho: letras infantiles, letras cursivas elegantes, letras temblorosas de ancianos. Me llamó la atención que ninguna tenía polvo encima. Pasé el dedo por una imagen del Big Ben y mi dedo salió limpio. Era extraño, considerando que las ventanas tenían los vidrios rotos o faltantes, aunque tapados con maderas por fuera, lo que explicaba la oscuridad. Terminé de comer y me recosté, apagando la linterna para ahorrar batería. La oscuridad fue total. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración. Fue entonces cuando empecé a escuchar los susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija, silbando entre las capas de papel. Pero el sonido era rítmico, constante. No eran palabras sueltas, eran nombres. Me senté en la oscuridad, agudizando el oído. Venía de las paredes, no de una habitación en particular, sino de todo el entorno, como si el papel vibrara. Sonaba como una grabación de radio mal sintonizada, muy baja, casi imperceptible. Me volví a levantar y encendí la linterna. El sonido no cesó. Me acerqué a la pared de la sala. Puse la oreja a unos centímetros de una postal de las cataratas del Niágara. Escuché claramente una voz de mujer, suave, sin entonación, que decía: «Buenos Aires». Me separé un poco, confundido. Di 2 pasos hacia la derecha, cerca de una postal de Roma. Escuché una voz de hombre, grave y rasposa, susurrando: «Madrid». No entendía qué pasaba. Pensé que quizás había alguien en la casa de al lado o detrás de la pared, pero recordé que era una casa aislada. Recorrí la sala pegando la oreja en distintos puntos: Lima, Santiago, Lisboa, Bogotá. Eran nombres de ciudades. Las voces cambiaban de tono, de género y de acento, pero siempre decían el nombre de una ciudad. Lo más inquietante era que el nombre que se escuchaba no siempre correspondía con la imagen de la postal. La postal de Roma susurraba Madrid. Una postal de Disney World susurraba Caracas. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez tuberías, tal vez el viento creando resonancia acústica. Pero la claridad de las palabras era innegable. No sentí un miedo paralizante, más bien una curiosidad fría y una incomodidad física, como cuando se te baja la presión. Decidí que no iba a dormir allí. Recogí mi cobija y mi mochila. Estaba dispuesto a irme a dormir al monte o a la calle antes que quedarme en esa caja de resonancia, pero antes de salir, sentí la necesidad de entrar a la última habitación, la que estaba al fondo del pasillo. No sé por qué. Fue un impulso, como cuando sabes que olvidaste algo y tienes que volver a revisar. Caminé por el pasillo. Las voces aquí eran un murmullo mezclado, como el ruido de fondo de una terminal de autobuses llena de gente. Entré a la habitación del fondo. Era más pequeña que las otras. Alumbrar las paredes aquí fue diferente. Las postales no eran de paisajes turísticos. Eran retratos, fotos de gente. Cientos, miles de rostros mirándome desde las paredes. Eran fotos tipo postal, de esas que la gente se tomaba antes para mandar a la familia. Había fotos de estudio antiguas, color sepia, de familias rígidas, fotos de playa de los años 80, fotos escolares. Lo perturbador era que todas las fotos tenían los ojos de las personas tachados o raspados. No con tinta roja ni nada dramático, simplemente el papel estaba desgastado justo donde debían estar los ojos, dejando un hueco blanco o gris. Me acerqué a la pared del fondo. Aquí el susurro era unísono. Todas las voces decían lo mismo, una y otra vez, en un bucle perfecto. Decían: Gobernador Valadares,
Me helé. Governador Valadares es una ciudad en Minas Gerais, Brasil. Es la ciudad de donde sale la mayor cantidad de emigrantes brasileños hacia Estados Unidos. Pero no es mi ciudad. Mi ciudad es Ipatinga, que está cerca, pero no es la misma. Sin embargo, el acento de las voces susurrando Gobernador Valadares era inconfundiblemente minero, el acento de mi región. Empecé a buscar frenéticamente en la pared. ¿Por qué decían eso? Pasé la luz de la linterna por las filas de rostros sin ojos. Niños en primera comunión, bodas, hombres con uniforme militar. De repente, mi luz se detuvo en una postal pequeña, en la esquina inferior izquierda, casi pegada al suelo. Me agaché. El corazón me latía en la garganta, no por miedo a un monstruo, sino por la certeza absurda de lo que estaba viendo. Era una postal a color, con borde blanco. La imagen era de un niño en un triciclo rojo, en un patio de tierra con una manguera verde tirada al fondo. El niño llevaba una camiseta amarilla de un equipo de fútbol local y shorts azules. El niño era yo. No se parecía a mí. Era yo. Reconocí el triciclo, que tenía una rueda trasera chueca. Reconocí la cicatriz en mi rodilla derecha que me había hecho caer de un árbol 2 semanas antes de esa foto. Reconocí la casa de mi abuela al fondo. Lo que me dejó sin aire no fue ver mi foto. Fue que esa foto nunca fue una postal. Esa foto existía en un álbum familiar en casa de mi madre en Brasil, guardada en un plástico. Nunca se imprimió como postal. Nunca se envió por correo. Me acerqué más, casi tocando el papel con la nariz. La superficie de la foto tenía la textura rugosa de las postales comerciales. Le di la vuelta a la imagen en mi cabeza tratando de racionalizar. ¿Alguien de mi familia la mandó? Imposible. Era una foto personal, única. Con la mano temblando, saqué mi navaja de bolsillo y con mucho cuidado despegué la postal de la pared. El pegamento estaba seco y quebradizo. Cedió con un chasquido. Le di la vuelta. En el reverso, en el espacio para la dirección y el mensaje, había algo escrito con máquina de escribir, con tinta negra ya un poco desvanecida. Decía: nombre, Jonas, mi apellido completo. Origen, Ipatinga, MG, Brasil. Llegada, 12 de agosto de 2017. Destino, procesado. Miré la fecha en mi reloj barato. Hoy era 12 de agosto de 2017. La postal tenía la fecha de hoy, pero el sello postal. Miré el sello estampado en la esquina superior derecha, sobre una estampilla genérica de México. El sello circular de correos con tinta negra borrosa tenía una fecha clara: 14 de mayo de 1994, el año en que nací. Solté la postal como si quemara. Cayó al suelo, con mi cara de niño mirando hacia arriba. Esos ojos que en la foto aún estaban intactos, no raspados como los de las otras postales en esa habitación. Las voces en la habitación pararon de golpe. El silencio regresó, pesado, sólido. Ya no se escuchaba Gobernador Valadares. No se escuchaba nada. Me levanté de un salto, agarré mi mochila y salí de la habitación. Corrí por el pasillo, sintiendo que las paredes de postales se cerraban un poco, aunque sabía que era mi imaginación. Crucé la sala, donde las postales de paisajes seguían allí, quietas, mudas. Salí a la calle, al aire caliente y polvoriento de la noche. No paré de caminar rápido hasta que llegué a una avenida con luces y tráfico, a casi 3 kilómetros de allí. Me senté en la banqueta, debajo de un farol, y revisé mis bolsillos para asegurarme de que no me había traído nada. Pasé la noche en una estación de servicio de 24 horas, sentado en una silla de plástico, fingiendo que esperaba a alguien para que no me corrieran. Al día siguiente, conseguí que me pagaran un adelanto en la obra y renté un cuarto en otra zona de la ciudad, muy lejos de Anapra. Nunca volví a esa casa. Nunca busqué a Eulalio para preguntarle. No quería saber. Lo único que hice fue llamar a mi madre en Brasil 2 días después. Le pregunté, como quien no quiere la cosa, por el álbum de fotos viejo, el que tenía la tapa roja. Le pedí que buscara la foto mía en el triciclo. Ella fue a buscarlo mientras yo esperaba en el teléfono público, sudando frío.
Regresó a los pocos minutos. Me dijo que el álbum estaba allí, pero que esa foto no estaba. Que seguro se había caído o que yo me la había llevado cuando salí de casa, aunque yo sé que no llevo fotos conmigo. Me dijo que había un hueco en la hoja de plástico donde solía estar. Le dije que no importaba, que solo era curiosidad, y colgué. Sigo sin entender qué es ese lugar. No creo en fantasmas ni en demonios. Soy un hombre práctico. Sé lo que es el cemento, la cal y el ladrillo. Pero sé que esa casa tenía mi nombre y mi foto esperando desde el año en que nací, con la fecha exacta en la que yo entraría por esa puerta 23 años después. Y lo que más me inquieta, lo que a veces no me deja dormir cuando hay mucho silencio, es la palabra que estaba escrita en la parte de destino. No decía Estados Unidos, no decía norte, decía procesado. No sé qué procesan en esa casa. No sé si al salir de ahí escapé de algo, o si de alguna manera el proceso ya se cumplió solo por haber entrado y leído mi nombre. A veces cuando estoy en un lugar muy callado, me parece escuchar un susurro muy leve que dice Ipatinga, pero trato de convencerme de que es solo tinnitus por el ruido de las máquinas en el trabajo. Desde entonces, trato de no mirar mucho las paredes cuando entro a lugares viejos. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, toco o leo una tarjeta postal si veo alguna tirada o en venta. Prefiero no saber qué ciudad están llamando. Lo cuento aquí porque necesito que conste en algún lado, como un dato más, sin esperar que nadie me resuelva nada. Es solo un hecho. La casa existe, está en Juárez, y tiene un archivo de gente que tal vez ni siquiera ha llegado todavía. Si alguien anda por la colonia Anapra y ve una casa gris de un solo piso al final de una calle cerrada, con el patio lleno de basura, mi consejo es que no entre. Y si entra, por lo que más quiera, no vaya a la habitación del fondo. La descripción de la casa por fuera es lo que más recuerdo para evitar volver a pasar por error cerca de ahí. El techo tenía una inclinación ligera hacia atrás, y se notaba que en algún momento hubo una estructura metálica para un tinaco que ya no estaba, quedando solo los fierros retorcidos apuntando al cielo como dedos negros. La reja de entrada, como dije, estaba oxidada, pero tenía un detalle particular. En la parte superior de los barrotes, las puntas de lanza eran en forma de flor de lis, algo muy común, pero a una le faltaba la mitad izquierda. El terreno de al lado, el baldío, tenía restos de una construcción anterior, cimientos de lo que parecía haber sido un taller mecánico, con manchas de aceite negro en la tierra que ni el sol ni el viento habían logrado borrar. Recuerdo también que, mientras caminaba hacia la casa esa tarde, el sol estaba poniéndose y la luz era de ese tono anaranjado sucio que se ve en el desierto cuando hay mucha contaminación. El aire estaba estático. No se movía ni una hoja de los pocos arbustos secos que crecían en las banquetas rotas. La sensación física al acercarme a la casa fue de presión en los oídos, similar a cuando uno baja en un avión o viaja por una carretera de montaña. No le di importancia en ese momento. Lo atribuí al cansancio y a la mala alimentación de esos días, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, creo que era una señal física del entorno. Dentro de la casa, aparte de las postales, la arquitectura era extraña para una vivienda de interés social. Los techos eran inusualmente altos, tal vez de 3 metros o más, lo que hacía que las paredes de postales se sintieran como acantilados verticales. No había lámparas ni cables colgando de los centros de las habitaciones. Si alguna vez hubo instalación eléctrica, la habían arrancado de raíz, dejando solo los huecos en el techo, que también estaban tapados con postales. Sí, incluso los huecos de las cajas eléctricas estaban cubiertos de papel. El trabajo de pegado era maníaco, obsesivo. No había espacios vacíos. En las esquinas, las postales estaban dobladas perfectamente en ángulo de 90 grados para continuar el patrón sin interrupción. Hubo otro detalle en la sala que omití al principio, porque me pareció menos importante que la foto, pero que ahora creo que añade al contexto. En la pared que daba hacia la calle, justo a la derecha de la ventana tapiada, había una sección de postales que eran exclusivamente de túneles. Túneles de carretera, túneles de tren, túneles de minas. Estaban agrupadas en un cuadrado de aproximadamente 1 metro por 1 metro
Al pasar la luz por ahí, me pareció que esa sección tenía una profundidad distinta, como si las imágenes de los túneles succionaran la luz de la linterna. No me detuve a verlas con detalle porque mi atención fue captada por las voces, pero recuerdo la sensación de vértigo al mirar ese mosaico de agujeros oscuros en la pared. Sobre las voces, quiero ser muy preciso con la descripción del sonido. No eran voces fantasmales con eco, tipo película de terror. Eran voces secas, planas. Imaginen la voz de un sistema automatizado de atención telefónica, o la voz que anuncia las paradas en el metro, pero sin la entonación de servicio. Era una enunciación mecánica de datos. Buenos Aires. Pausa. Madrid. Pausa. El intervalo entre cada nombre era irregular. A veces pasaban 2 segundos, a veces se superponían. La voz que dijo Gobernador Valadares en la habitación del fondo, sin embargo, tenía algo diferente. Tenía urgencia. No era plana como las otras. Tenía un tono muy sutil de expectativa. Como si alguien estuviera pasando lista y esperara que yo dijera presente. Eso es lo que me da escalofríos al recordarlo. No era solo una grabación. Había una intención de reconocimiento. Cuando salí de la habitación del fondo y corrí por el pasillo, tropecé levemente con algo en el suelo que no había visto al entrar. En mi huida no me detuve, pero el sonido que hizo al ser pateado fue metálico. Una lata, tal vez, o una herramienta. Lo menciono porque fue el único sonido real que rompió la atmósfera de susurros. El ruido metálico resonó en la casa de manera escandalosa, y por un segundo, las voces se detuvieron completamente antes de que yo saliera a la calle. Ese segundo de silencio total fue peor que los susurros. Fue como si la casa hubiera aguantado la respiración al verme correr. Ya afuera, mientras caminaba hacia la avenida, me crucé con un perro. Era un perro callejero, grande, color café con manchas negras, de esos que hay miles en Juárez. El perro estaba parado en medio de la calle de tierra, mirándome fijamente. No ladró, no me gruñó, simplemente me observó pasar girando la cabeza. Lo raro es que el perro no miraba hacia la casa de donde yo venía, me miraba a mí, a mis ojos, y luego, cuando pasé a su lado, bajó la vista hacia mis zapatos, como si oliera algo en ellos. Apreté el paso. Tenía la sensación de que llevaba el polvo de esa casa pegado en la ropa y que ese polvo tenía algún tipo de rastro. Me sacudí los pantalones con fuerza mientras caminaba, levantando una nube de tierra a mi alrededor. Al llegar a la estación de servicio esa noche, fui al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo sucio del lavabo. Tenía los ojos rojos por el polvo y el cansancio. Me lavé las manos con el jabón líquido rosa que olía a chicle barato. Mientras me secaba con papel, noté que tenía una mancha pequeña de pegamento en la yema del dedo índice de la mano derecha, el dedo con el que toqué la postal de mi foto. Traté de quitármela frotando, pero estaba muy adherida, como si fuera cola loca o algún adhesivo industrial. Tardó días en caerse por sí sola. Durante esos días, sentía un hormigueo constante en esa yema del dedo, una especie de entumecimiento eléctrico. Probablemente era psicosomático, mi mente jugándome trucos por el estrés, pero no dejaba de ser molesto. Nunca le conté a nadie en Juárez sobre esto. A los compañeros de la obra les dije que había encontrado un cuarto barato, y ya. La gente en la frontera no hace muchas preguntas. Todos tienen sus propios problemas y sus propias historias que prefieren callar. Aprendes rápido a no meterte en lo que no te importa y a no contar cosas que suenen a locura, porque te pueden marcar como alguien poco confiable. Y en ese ambiente, la confianza es lo único que te permite conseguir trabajo. Así que guardé silencio. Trabajé 2 meses más en Juárez, junté el dinero que necesitaba y crucé. No me fue bien en el norte. Las cosas se complicaron y terminé regresando a México. Pero ya no a la frontera, me fui más al centro. Ahora vivo tranquilo, trabajo en un taller de soldadura. Pero sigo con el hábito de revisar las fechas. Fechas de caducidad en la comida, fechas en los periódicos, fechas en los documentos. Busco el 1994 o el 2017. Es una manía absurda. He tratado de investigar en internet sobre casas con postales o leyendas urbanas en Ciudad Juárez,
pero no aparece nada parecido a lo que yo viví. Hay historias de casas embrujadas, de crímenes, de narcosatánicos, pero nada sobre una casa archivo llena de postales del mundo. Tal vez porque los que entran y encuentran su postal no salen para contarlo, o tal vez porque su destino en la tarjeta no es procesado, sino algo más definitivo. A veces pienso en qué hubiera pasado si me hubiera quedado dormido ahí, si me hubiera vencido el sueño en esa sala. ¿Me habría despertado siendo parte de la pared? ¿Mi voz se habría unido al coro susurrando "Ipatinga" para que otro incauto la escuchara años después? Es una idea ridícula, lo sé, pero la lógica no funciona cuando tienes la prueba física de una imposibilidad temporal en tus manos. La textura de la postal sigue viva en mi memoria táctil. No era papel fotográfico normal, era más grueso, más fibroso, y el olor de esa habitación del fondo era distinto al de la sala. La sala olía a papel viejo. La habitación del fondo olía a ozono. Ese olor metálico que queda en el aire después de una tormenta eléctrica o cuando hay un cortocircuito. Era un olor eléctrico. Eso explicaría el hormigueo en mi dedo. Tal vez había algún campo magnético, alguna energía estática acumulada por la fricción de tanto papel seco. Busco explicaciones físicas porque es lo único que me mantiene cuerdo respecto al tema. Pero la foto no tiene explicación física. Esa imagen salió de un álbum privado a miles de kilómetros de distancia y viajó en el tiempo hasta una pared en una colonia perdida de México. Otra cosa que recuerdo ahora es el suelo de la habitación de las fotos. A diferencia de la sala y el pasillo que estaban limpios, en la habitación del fondo había un fino polvillo blanco en el suelo, cerca de los zoclos. Parecía talco o cal. Al pisarlo, no dejaba huella marcada porque era muy volátil. Cuando me agaché a ver mi postal, mis rodillas tocaron ese polvo. Al sacudirme los pantalones después en la calle, recuerdo que ese polvo no salía fácil. Tuve que tallar la tela con fuerza. Era un polvo graso. No sé qué relevancia tenga, pero mi mente sigue arrojando detalles que en su momento ignoré por el pánico. Detalles que ahora, años después, se magnifican y se vuelven piezas de un rompecabezas que no quiero armar. Si alguien lee esto y es de Juárez, por favor, no vaya a buscar la casa. No es una atracción turística. No es un reto para youtubers. Es un lugar que, en mi opinión, funciona como una trampa o un mecanismo de registro. No sé para quién ni para qué. Pero si mi nombre y mi destino estaban escritos ahí, significa que hay una lista. Y si hay una lista, hay alguien o algo que la redacta. La burocracia de esa casa, con sus sellos y fechas, es lo que la hace terrorífica. No es el caos, es el orden. Es un orden que no entendemos y que nos incluye sin nuestro permiso. A veces sueño con la casa. En el sueño, entro, y las paredes ya no tienen postales. Están desnudas, de concreto gris. Pero las voces siguen ahí, saliendo del concreto mismo, gritando nombres a un volumen ensordecedor. Y en el suelo, en el centro de la sala, está mi triciclo rojo, girando una rueda lentamente. Me despierto sudando y tengo que encender la luz. Me reviso el dedo índice de la mano derecha. No hay nada, por supuesto. Solo mi piel, mis huellas dactilares gastadas por el trabajo manual. Pero la sensación de la postal fría y rígida bajo mis dedos regresa por unos segundos. Es todo lo que tengo para decir. Trabajaba en la sección de recibos por honorarios de una maquiladora de medical devices en Tijuana. No era nada del otro mundo. Oficinas sin ventanas, aire acondicionado que zumbaba como nevera vieja, y un jefe que cada viernes traía donas Bimbo para compensar que nunca pagaba horas extras. Vivía en un cuarto de azotea sobre una casa de Infonavit en La Presa. El baño compartido olía siempre a cloro barato y a huevo podrido por las cañerías. El único lujo era la pantalla plana de 32, que compré en el Electra a 24 meses sin intereses. La usaba para ver series hasta que se fue la luz o hasta que el vecino de abajo empezó a tocar bachata a todo volumen. En abril del 2017, me tocó viajar a Mexicali a capacitarme en un nuevo software de facturación. El corporativo pagaba 2 noches de hotel, pero claro, eligió el más barato, el Motel El Sol.
sobre la carretera 5, justo donde acaba la zona urbana, y empiezan los campos de alfalfa que parecen neveras verdes bajo el sol. El lugar era un solo piso de concreto pintado de color melón, con las letras del letrero titilando porque faltaban tubos. A un lado había un Oxxo, y al otro un taller de llantas que olía a caucho quemado. Enfrente, el desierto y un cartel gigante de Tecate Light, que se veía más viejo que yo. Me dieron la habitación 14. La chica de recepción, uñas postizas, pestañas de araña, me advirtió que la llave a veces necesita jalonearla hacia arriba. Subí la banqueta, pasando frente a las ventanas con cortinas de tela cuadricula beige. Todas tenían el aire prendido y un zumbido parejo, como si el edificio entero respirara por un solo pulmón. La 14 estaba justo al final. La puerta cerrada olía a pintura fresca, aunque la pintura tenía grietas que formaban una V justo arriba del marco. Dentro, 2 camas individuales con colchas de flores que seguro conocieron los 90, una tele de tubo sin control y un baño diminuto con cortina de ducha llena de mapas de moho. Dejé la maleta, me serví un vaso de agua del lavabo, salía tibia y con burbujas que estallaban contra el vidrio, y me senté en la cama a revisar los papeles que llevaba. Eran instrucciones sobre cómo capturar centros de costo en el sistema SAP. Palabras que no entendía del todo, pero que repetía como si fueran oraciones para no quedarme dormida. A las 9 decidí salir a comer. El Oxxo tenía un mostrador de pollos rostizados que giraban bajo lámparas rosadas. Compré medio pollo y una coca de vidrio. Regresé al cuarto, cerré con seguro y me puse a ver lo que la gente cuenta en el canal 34. La señal se entrecortaba cada vez que pasaba un camión en la carretera. Cuando el episodio terminó, uno de esos donde un viejo cobra un favor después de muerto, apagué la tele y me quedó solo el zumbido del refrigerador. Me costó dormir. No por ruido, sino por el silencio tan cargado que parecía tener peso. Era como si la habitación estuviera llena de algodón mojado que me empujaba los tímpanos. Dormí un par de horas y desperté con la nuca empapada. La luz del baño estaba encendida. La había dejado apagada, lo juraría. Me levanté, la apagué, y cuando regresé a la cama, vi que la puerta del cuarto, la del pasillo, tenía una rendija más ancha de lo normal, como si alguien la estuviera empujando desde afuera. Me quedé quieto, mirando la rendija, hasta que se me cerraron los ojos. El segundo día fue puro curso, auditorio sin celular, café soluble y galletas Marías. Regresé al hotel como a las 6, cansada y con hambre. Compré otra coca y unos churritos y me encerré. Esta vez la tele ni la prendí, solo quería que pasara el tiempo. Me metí al baño y mientras me enjabonaba la cara sentí que alguien se movía afuera, como pasos descalzos sobre la moqueta. Salí rápido, no había nadie. La colcha tenía una arruga nueva, como si alguien se hubiera sentado en la esquina izquierda de la cama que yo no usaba. A las 10 me acosté de nuevo. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. En la oscuridad la grieta en forma de V parecía una cicatriz que se abriera y cerrara cada vez que parpadeaba. En eso escuché un golpe seco. No en la puerta, sino adentro del closet. Un solo golpe, como cuando cierras una tapa de cartón. Me incorporé. Otro golpe, más suave. Me paré, abrí el closet, solo mi camisa colgada y el olor a naftalina del huésped anterior. Cerré. Regresé a la cama. El golpe se repitió, pero ahora era debajo de la cama. Me agaché. Solo había una Biblia de Gideones y un calcetín gris que no era mío. Pero el ruido seguía, ahora más lento, como si alguien tamborileara con un dedo contra el piso hueco. Me metí bajo las cobijas y me tapé la cabeza. El ruido se detuvo. Me quedé así hasta que el sueño me venció. Me despertó el celular. 3:33. La pantalla iluminaba el cuarto con luz azul. Encendí la lámpara de la mesa de noche y vi que la puerta del baño estaba entreabierta otra vez. Esta vez no me levanté a cerrarla. Me quedé mirando el rectángulo negro que dejaba abierto. Y entonces sentí que alguien respiraba desde adentro. Una respiración tan pausada que al principio la confundí con el zumbado del aire. Pero era distinto. Era caliente, húmeda, como cuando alguien se acerca a la oreja.
Me paré, caminé hasta la puerta del baño y la cerré de un jalón. Regresé a la cama. La respiración continuó, pero ahora del otro lado de la pared, justo al lado de mi cabecera. Era un exhalar largo, como cuando terminas de llorar. Me tapé los oídos con las almohadas. A las 5 amaneció y el ruido se fue. No desayuné. Hice la maleta rápido y bajé a recepción. La misma chica de uñas postizas me pidió la llave. Le comenté si las habitaciones del 10 al 15 siempre hacían raro. Ella sonrió, como si me hubiera pedido un autógrafo. «No más es el aire, jefa», dijo. Pero mientras me entregaba el recibo, vi que anotó algo en una libretita azul que tenía abajo del mostrador, como si llevara la cuenta de cuántos huéspedes se quejaban. Salí a la calle. El sol ya picaba y el desierto olía a tierra caliente. Subí al carro de la empresa y me fui. A mitad de camino, en el libramiento hacia Tecate, sentí un olor dulzón dentro del auto, como a pan recién hecho. Miré por el retrovisor y por un segundo juré ver la silueta de alguien sentado en el asiento trasero, justo donde yo había dejado la Biblia del hotel que me llevé sin querer. Cuando volteé bien no había nadie, pero la Biblia estaba abierta en el capítulo de Levítico, página doblada en el versículo que habla de manchas en las paredes de las casas. Llegué a Tijuana, devolví el coche, subí a mi cuarto de azotea. Tiré la Biblia a la basura, pero a la mañana siguiente estaba otra vez sobre la mesa de noche, seca, sin polvo, marcada en la misma página. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos para dormir, me parece escuchar ese mismo exhalar contra la pared, como si la habitación del motel El Sol hubiera crecido dentro de mi cuarto, como si la grieta en forma de V se hubiera mudado conmigo. A veces pienso que todavía estoy allí, que nunca salí, y que todo lo que ha pasado después, el ascenso, la mudanza, hasta este teclado que uso ahorita, es solo un sueño que inventó la habitación 14 para que no me escape. Y cuando me duele mucho el pecho y me cuesta respirar, sé que es ella recordándome que ya estoy adentro. Esto sucedió en el estado de Chiapas, en México, por el año 2018. Yo vivo en una zona rural, cerca de las vías del tren que van hacia el norte, no muy lejos de la carretera que conecta con Arriaga. Mi nombre es Gavino y he vivido aquí toda mi vida. Mi casa es de bloques de cemento y techo de lámina, y tengo un pequeño terreno donde siembro maíz y frijol para consumo propio, y a veces tengo un par de cerdos o gallinas. La vía del tren pasa a unos 50 metros de la parte trasera de mi terreno, separada por una franja de maleza y algunos árboles de huizache. Estoy acostumbrado al ruido del tren. Pasa a todas horas, de día y de noche. A veces pasa lento, cargado de materiales, y otras veces pasa más rápido. También estoy acostumbrado a ver gente encima de los vagones. Los migrantes que vienen del sur y tratan de llegar al norte. Es algo de todos los días aquí. A veces bajan cerca de mi terreno para descansar o pedir agua. Yo les doy agua si tengo a mano. A veces un poco de comida si sobra, pero generalmente no hablo mucho con ellos. Ellos siguen su camino y yo sigo con lo mío. Lo que voy a contar pasó una noche de martes, en el mes de septiembre. Había llovido mucho durante la tarde. Una de esas lluvias fuertes que dejan todo empapado y hacen que suba el calor y la humedad cuando sale el sol. Pero esa noche el cielo estaba nublado y no había luna. Estaba muy oscuro. El aire estaba pesado. Olía a tierra mojada y a vegetación podrida, como suele oler aquí después de la lluvia. Había muchos insectos. El ruido de los grillos y las ranas era constante y fuerte. Llenaba todo el ambiente. Yo estaba afuera de la casa, en la parte de atrás. Tenía que arreglar una sección del cerco de alambre de púas que se había caído con la lluvia y el viento, o tal vez algún animal lo había empujado. No quería dejarlo así toda la noche, porque los cerdos podían salirse o podía entrar algún animal del monte. Eran como las 11 de la noche. Yo estaba usando una linterna de mano que daba una luz amarilla y no muy potente, y tenía unas pinzas y un martillo. Estaba luchando con el alambre, que estaba oxidado y mojado, tratando de estirarlo para clavarlo de nuevo en el poste de madera, que también estaba húmedo y resbaloso.
El trabajo era molesto. Los mosquitos me picaban los brazos y el cuello, y el sudor me corría por la frente y se me metía en los ojos. No había viento. El aire estaba estancado. Mientras estaba ahí, concentrado en el alambre, empecé a escuchar el tren. Primero se siente en el suelo. La tierra empieza a vibrar un poco. Las piedritas se mueven. Luego se escucha el silbato a lo lejos, un sonido largo y grave que atraviesa el ruido de los insectos. Después empieza el ruido de la máquina, el motor diésel rugiendo y el golpeteo de las ruedas de metal contra los rieles. Esa noche el tren venía rápido, más rápido de lo normal para esta zona, donde a veces hay curvas o el terreno no es muy estable. Calculo que vendría a unos 80 kilómetros por hora, quizás un poco más. El ruido se hizo muy fuerte rápidamente. La luz del foco principal de la locomotora empezó a barrer los árboles y la maleza, iluminando todo por un segundo como si fuera de día, creando sombras largas que se movían rápido. Yo dejé de trabajar y me hice un poco para atrás, alejándome del cerco, más por instinto que por otra cosa. Siempre da respeto cuando pasa esa máquina tan grande y pesada tan cerca. El tren pasó frente a mí con un estruendo ensordecedor. El suelo temblaba fuerte bajo mis botas de hule. El aire que empujaba el tren me golpeó la cara, trayendo el olor intenso a diésel quemado, a aceite caliente y a metal rozando contra metal. Era un tren largo, de carga. Los vagones eran una mezcla de furgones cerrados, tolvas para granos y plataformas planas. Como siempre, había gente arriba. A esa velocidad, solo veía siluetas oscuras, bultos agarrados a las manijas, sentados en los techos de los furgones o acurrucados en los huecos entre los vagones. Se veía que iban tensos, agarrándose con fuerza porque el tren se movía mucho de lado a lado por la velocidad y el estado de las vías. No sé cuántos iban, quizás 50, quizás 100. Era difícil contar en la oscuridad y con la velocidad. La luz de mi linterna no alcanzaba a iluminar bien los vagones, solo veía fogonazos de metal oxidado y grafitis. Yo estaba mirando pasar los vagones, uno tras otro, contando mentalmente sin razón alguna, cuando vi algo que no era normal. Iba más o menos a la mitad del tren, sobre un grupo de 3 furgones cerrados de color marrón oscuro. Había gente en los techos de esos furgones. Se veían las formas de sus cabezas y hombros contra el cielo un poco menos oscuro. Pero entre ellos, o más bien, moviéndose entre ellos, había otra cosa. No parecía una persona, no por la forma en sí, porque tenía 2 brazos y 2 piernas y una cabeza, sino por cómo se movía y por el aspecto que tenía. Era una figura oscura, pero no como la ropa de la gente. Cuando la poca luz que había, tal vez el reflejo de mi linterna o alguna luz distante, le daba. No se veía tela ni piel. Tenía un brillo opaco, grisáceo, como el hierro viejo o el metal sucio. No era un brillo liso, sino rugoso. Lo que más me llamó la atención fue el movimiento. La gente en el tren trata de no moverse mucho, se quedan quietos para no caerse. Esta figura se movía rápido. Estaba en el techo del primer furgón y la vi saltar al segundo furgón. El espacio entre vagones es de más de 1 metro y el tren se movía mucho. El salto no fue humano, no hubo impulso, no hubo flexión de rodillas como hace una persona. Simplemente se despegó de un techo y aterrizó en el otro, de forma pesada. El sonido que hizo al caer sobre el metal del techo no fue un golpe seco, fue un sonido metálico, un clank fuerte que se escuchó incluso por encima del ruido de las ruedas del tren. Y luego estaba el otro sonido. Mientras esa figura se movía sobre los vagones, escuché algo que no había escuchado nunca antes, ni siquiera con los trenes más viejos y ruidosos. Era un chirrido agudo, rítmico. Al principio pensé que era alguna parte del tren que estaba rota y rozaba, un valero sin grasa o una zapata de freno pegada. Pero el sonido no era constante. Sonaba cuando la figura se movía. Era un chirrido como de bisagras oxidadas gigantes, abriéndose y cerrándose muy rápido. Una fricción de metal contra metal que lastimaba los oídos. Algunos dicen que suena como una risa, pero yo no diría eso. Para mí era solo un ruido mecánico, frío, muy desagradable.
Vi a la figura avanzar sobre el segundo furgón hacia un grupo de 3 o 4 personas que estaban sentadas cerca del borde. La figura no caminaba, daba zancadas rígidas y rápidas. El sonido de chirrido se hizo más rápido. Vi que las siluetas de las personas se movieron. Trataron de alejarse, pero no tenían mucho espacio. Entonces, la figura de metal llegó a donde estaban. No vi que los tocara. Solo vi que la figura se detuvo un segundo cerca de ellos. El chirrido fue muy fuerte en ese momento. Y justo entonces, una de las siluetas humanas pareció perder el equilibrio. No vi un empujón, simplemente la persona se inclinó hacia un lado, hacia el vacío, de una manera antinatural, como si una fuerza invisible la jalara o como si hubiera perdido la conciencia de repente. Cayó del tren. Fue muy rápido. Solo vi el bulto oscuro desprenderse del borde del vagón y desaparecer hacia abajo, hacia la oscuridad de la maleza al lado de la vía. El tren seguía pasando a toda velocidad. La figura de metal siguió su camino, saltando al tercer furgón con el mismo movimiento pesado y el mismo sonido de chirrido metálico. Los vagones siguieron pasando durante 1 o 2 minutos más. Finalmente, pasó el último vagón, con la pequeña luz roja parpadeando en la parte de atrás, y el ruido del tren empezó a alejarse, dejando una estela de polvo y humo de diésel en el aire. Me quedé parado ahí, con las pinzas en la mano, mirando hacia donde había caído la persona. El ruido de los insectos volvió a llenar el silencio, pero ahora parecía diferente, más fuerte, o tal vez yo estaba más atento. El olor a metal caliente era muy intenso. Sabía que tenía que ir a ver. No podía dejar a alguien ahí tirado. Guardé el martillo en la presilla de mi pantalón y me quedé con la linterna y las pinzas. Caminé con cuidado hacia la vía. La hierba estaba alta y mojada, me llegaba hasta las rodillas. Había zarzas con espinas que se enganchaban en mi ropa. El suelo era irregular, con piedras grandes del balasto de la vía. Crucé la pequeña franja de terreno que separaba mi cerco de la zona federal de la vía. Alumbraba con la linterna al suelo, buscando. Caminé unos 50 metros en la dirección en que se había ido el tren, calculando más o menos dónde había visto caer el bulto. El corazón me latía un poco rápido, no por miedo, sino por la tensión de encontrar a alguien muy lastimado o muerto. El tren a esa velocidad no perdona. Finalmente, vi algo entre la maleza, cerca de la base del terraplén de grava. Era un hombre joven, tal vez de unos 20 o 25 años. Llevaba unos pantalones de mezclilla oscuros y una camiseta de manga larga gris. Estaba boca abajo, con el cuerpo torcido de una forma que no era natural. Una pierna estaba doblada debajo de la otra. No se movía. Me acerqué despacio, alumbrando su cuerpo. No vi sangre a primera vista. Me agaché a su lado y puse la mano en su hombro para ver si reaccionaba. Estaba tibio, sudado. No respondió. Acerqué mi oído a su espalda y escuché que respiraba, pero era una respiración muy superficial y rápida, con un ligero silbido. Traté de moverlo un poco para ponerlo en una posición más cómoda, con mucho cuidado por si tenía algo roto. Cuando lo giré un poco sobre su costado, vi su espalda. La camiseta estaba rota en la parte central, no rasgada por el golpe o por espinas, sino quemada. La tela estaba chamuscada, negra y quebradiza, y se había pegado a la piel. El olor a tela quemada y a carne quemada era fuerte, y me dio un poco de náuseas. Alumbré directamente la herida. Era una quemadura grande, que abarcaba casi toda la espalda media. La piel estaba roja viva en los bordes, y negra y ampollada en el centro. Lo extraño era la forma de la quemadura. No era una quemadura irregular como la que haría un fuego o un líquido caliente derramado. Tenía bordes definidos, líneas rectas y curvas precisas. Parecía como si le hubieran puesto encima una plancha de metal caliente con un diseño específico. El diseño era complejo. Había formas que parecían remaches, líneas paralelas como rejillas, y una forma curva más grande en la parte superior. Me recordó, de una manera abstracta, a la parte frontal de una de esas locomotoras antiguas,
o tal vez a una pieza grande de maquinaria industrial. La piel estaba hundida en las partes más quemadas, como si el metal hubiera presionado con fuerza. No había sangre en la quemadura. El calor había cauterizado los vasos. El muchacho gimió un poco cuando lo moví, pero no despertó. Sus ojos estaban cerrados y tenía tierra en la cara. No tenía otras heridas visibles graves, aparte de raspones en los brazos y la cara por la caída en la grava y la maleza. La pierna que estaba doblada parecía estar dislocada o rota, pero la quemadura era lo más impresionante. Me levanté y saqué mi teléfono celular. Era un modelo viejo, de teclas, y la señal ahí era muy mala. Tuve que caminar un poco hacia la carretera para conseguir una barra de señal. Llamé al número de emergencias. Les dije dónde estaba, en el kilómetro 214 de la vía, cerca de la ranchería. Les dije que había un hombre caído del tren y que estaba herido, que necesitaba una ambulancia. La persona que me atendió me hizo muchas preguntas, que si estaba muerto, que si era migrante, que si yo había visto qué pasó. Les respondí lo más corto que pude, que estaba vivo, pero inconsciente y quemado. Me dijeron que mandarían a alguien, pero que tardarían porque la ambulancia estaba en otro servicio y el camino hasta acá era malo. Regresé a donde estaba el muchacho. Me senté en una piedra cerca de él, espantando los mosquitos que se le acercaban a la cara y a la herida. No podía hacer nada más por él. No tenía agua limpia ni botiquín. Solo esperar. El tiempo pasaba lento. Escuchaba los ruidos del monte, algún animal pequeño moviéndose entre las hojas secas, el canto de un tecolote a lo lejos. El muchacho seguía respirando igual, superficial y rápido. A veces temblaba un poco. Yo pensaba en lo que había visto en el tren. Trataba de buscarle una explicación lógica. Tal vez era una persona con algún tipo de traje protector, o tal vez era un efecto de la luz y la sombra. Pero el sonido metálico, el chirrido y la forma en que saltaba, eso no lo podía explicar fácilmente. Y luego la quemadura. Esa quemadura no se la hizo al caer. No había nada en el suelo que pudiera hacer esa marca, y estaba en su espalda, no en la parte delantera con la que probablemente golpeó primero el suelo. La quemadura parecía hecha antes de caer, o justo en el momento de caer. Pasó más de una hora hasta que vi las luces de un vehículo acercándose por el camino de tierra que lleva a la vía. Era una camioneta de la policía municipal, no una ambulancia. Se detuvieron a unos metros y bajaron dos policías con linternas potentes. Se acercaron a donde estábamos. Les indiqué dónde estaba el muchacho. Uno de los policías se agachó y lo revisó rápido, sin mucho cuidado. El otro me empezó a hacer preguntas otra vez. Mi nombre. ¿Qué hacía yo ahí? ¿Qué había visto? Les conté que estaba arreglando mi cerco, que vi pasar el tren y vi caer el bulto, y que vine a revisar. No les mencioné nada de la figura de metal ni del chirrido. No quería que pensaran que estaba loco o que estaba inventando cosas. Solo les dije los hechos. El tren pasó rápido. Alguien cayó. Lo encontré así. El policía que revisaba al muchacho vio la quemadura en la espalda cuando levantó un poco la camiseta con la punta de su bota. Hizo una mueca de asco y llamó a su compañero. El otro policía se acercó y alumbró la espalda. Se quedaron callados un momento mirando la marca. ¿Qué carajos es esto?, dijo uno de ellos en voz baja. El otro solo movió la cabeza. No dijeron nada más sobre la quemadura. Tomaron fotos con un celular. Luego agarraron al muchacho entre los dos, uno de los brazos y otro de las piernas, y lo cargaron hasta la batea de la camioneta. Lo pusieron ahí, sobre el metal frío, sin ninguna camilla ni cobija. El muchacho soltó un quejido más fuerte cuando lo movieron así, pero siguió inconsciente. Uno de los policías me dijo que ellos lo llevarían al hospital en Arriaga, que la ambulancia iba a tardar mucho. Me pidieron mis datos otra vez, los anotaron en una libreta pequeña y me dijeron que si necesitaban algo más, me buscarían. Se subieron a la camioneta, dieron la vuelta con dificultad en el camino estrecho y se fueron. Vi las luces rojas traseras alejarse hasta desaparecer. Me quedé solo otra vez en la oscuridad. El olor a diésel ya se había disipado casi por completo, pero el olor a tierra mojada seguía ahí. Caminé de regreso a mi terreno.
Terminé de arreglar el cerco como pude. Solo lo aseguré para que no se cayera más. Ya estaba muy cansado y no tenía ganas de trabajar detalladamente. Guardé las herramientas en una pequeña bodega que tengo y entré a mi casa. Me lavé las manos y la cara con agua de una palangana. El agua estaba fresca y me ayudó a quitarme la sensación pegajosa del sudor y la suciedad. No tenía hambre. Me senté un rato en una silla de madera en la pequeña cocina, mirando la pared. Pensaba en la forma de la quemadura en la espalda del muchacho. Era demasiado precisa, demasiado industrial. Y pensaba en la figura sobre el tren, en el sonido que hacía. No sentía miedo, más bien una extraña sensación de frialdad, una certeza de que había cosas que pasaban en esas vías que no tenían explicación simple. Me fui a acostar. Tardé en dormirme. Escuchaba los ruidos de la noche y esperaba escuchar otro tren, pero no pasó ninguno más esa noche. Al día siguiente, me levanté temprano como siempre para trabajar en el campo. La vida sigue. No supe nada más del muchacho. No sé si sobrevivió, no sé si despertó, no sé qué dijo, si es que pudo hablar. Los policías nunca volvieron a buscarme. En el pueblo nadie comentó nada. Esas cosas pasan y la gente prefiere no hablar mucho de eso. Yo tampoco hablé de esto con nadie. Es la primera vez que lo cuento así, con detalle. He visto pasar cientos de trenes desde esa noche. A veces, cuando el tren pasa de noche y está muy oscuro, me parece escuchar ese chirrido metálico por debajo del ruido del motor, pero no he vuelto a ver a la figura de fierro. Pero sé que lo que vi esa noche fue real. La figura, el salto, el sonido, la caída y sobre todo, la marca en la espalda del muchacho. Una marca hecha por algo muy caliente y muy pesado, con forma de máquina. Eso es todo lo que tengo que contar sobre lo que pasó esa noche en el kilómetro 214. No hay más. Yo vivía en Nogales en ese tiempo, en la colonia Buenos Aires. Seguro ubicas, si conoces algo de por allá. Era el 2019. Yo andaba jalando en un taller mecánico cerca del periférico, arreglando suspensiones y cambiando aceites. Chamba sucia pero honrada, ¿no? El pedo es que la lana no alcanzaba. Tenía a mi jefa enferma de la diabetes y los medicamentos estaban bien caros. Y pues tú sabes cómo se pone la cosa cuando uno anda apretado. En esas fechas llegó mi primo, el Beto. Que en paz descanse el cabrón, aunque no se murió ahí, se murió después de COVID, pero esa es otra historia. El Beto venía de Obregón y traía la idea fija de brincarse al otro lado. Me decía, vente güey, tengo un conecte que nos pasa seguro. Nomás hay que llegarle al punto y listo. Yo no quería. La neta yo le tengo respeto a la línea. Uno que vive ahí ve muchas cosas, ve cómo regresan a los paisanos todos golpeados, o cómo nomás ya no regresan y aparecen meses después en el desierto hechos hueso. Pero el Beto insistía un chingo. Total, que me convenció. No tanto de irme a vivir allá, sino de acompañarlo y ayudarle a mover unas cosas hasta el punto donde lo iban a topar. Él traía un dinerito y me ofreció pagarme chido si le hacía el paro de halconear un rato mientras llegaba su guía. El detalle es que el conecte del Beto no era ahí en Nogales directo por la barda, porque estaba bien caliente la zona con la migra y los narcos peleándose la plaza. El vato le dijo que tenían que moverse más al este, pegarle hacia donde corre el agua, buscar el río. Tuvimos que viajar un chingo. Un viaje pesadísimo en una troca vieja que traía el Beto, una Silverado que tragaba gasolina como si fuera agua. Llegamos a una zona que la neta no te voy a decir exactamente dónde es por seguridad, pero es donde el río Bravo se pone cabrón, ya pegándole a Coahuila, aunque nosotros salimos de Sonora. Fue un desmadre llegar. Llegamos de noche. El calor estaba... hijo de su madre, insoportable. Era un calor pegajoso, de esos que sientes que traes una cobija mojada encima. Y mosquitos, un chingo de mosquitos. El Beto estaba nervioso, se fumaba un cigarro tras otro. Nos estacionamos lejos. Escondimos la troca entre unos matorrales secos y caminamos como 2 kilómetros hasta la orilla del río. El plan era simple, esperar a que dieran las 3:30 o 4:00 de la mañana. Supuestamente a esa hora bajaba el patrullaje de la gringada y era cuando el pollero iba a hacerle señales con una lámpara desde el otro lado
o iba a mandar una balsa. No me acuerdo bien cuál era la mecánica exacta porque el Beto era medio hermético con eso. Nomás me decía, tú aguanta, tú nomás checa que no venga la federal de este lado. Nos sentamos en la orilla. El suelo estaba lodoso, olía a podrido. Ya sabes, ese olor del río que trae drenaje, animales muertos, basura, una mezcla bien gacha. Estábamos ahí, en cuclillas, sin prender ni un foco, con los celulares con el brillo al mínimo. Yo traía un Samsung, creo que un J7, ya estaba medio estrellado de la pantalla. Pasaron las horas. Se hicieron las 3:00, luego las 3:30. El silencio era lo que más me calaba. O sea, en el campo nunca hay silencio total. Siempre hay grillos, el viento en las ramas, el agua corriendo. Pero esa noche, como a eso de las 3:45, se cayó todo, de golpe. Haz de cuenta que alguien le bajó el volumen al mundo. Los grillos se callaron, el viento dejó de soplar. El río, que se escuchaba fuerte porque llevaba corriente, empezó a sonar distinto. No sé cómo explicarte, güey. Ya no sonaba como agua golpeando piedras, sonaba como aceite, espeso. El Beto me dio un codazo. ¿Oíste eso?, me susurró. Yo negué con la cabeza. No había oído nada, ese era el pedo. No se oye ni madres, le dije. No, güey, allá, en el medio, agudicé el oído. Y entonces, sí lo escuché. Era un chapoteo. Pero no era como cuando alguien nada. No era el braceo de una persona. Era pesado. Ploc, ploc, ploc. Eran pasos. Pasos dentro del agua. Yo pensé, ya valió madre, es la migra a caballo. Porque a veces la Border Patrol anda a caballo, ¿no? O incluso los de este lado. Me agaché más, pegando el pecho al lodo, y jalé al Beto para abajo. Cállate el hocico, le dije despacito. Es la ley. Nos quedamos tiesos. El sonido se acercaba, pero venía de la parte gringa hacia la parte mexicana. O sea, venía cruzando al revés. O a lo mejor iba por en medio. No distinguía bien por la oscuridad. Estaba nublado, no había luna. Apenas se veía el reflejo grisáceo del agua. Entonces vimos la silueta. Estaba grande, muy grande. Definitivamente era un animal, un caballo o una mula, algo equino. Lo vi salir de la bruma que se levantaba del agua. Venía caminando lento, pero con una fuerza. Cabrón, iba contra la corriente. El río ahí jalaba fuerte, de esos remolinos que si te metes, te llevan y te ahogan en 2 segundos. Pero esta cosa caminaba como si el agua no le pesara, rompía la corriente con el pecho. Lo primero que noté fue que no traía jinete. Iba sola, pensé. Pobre bestia. Se les escapó a los de algún rancho y se va a ahogar. Pero luego me fijé bien. El Beto estaba temblando. Sentí su mano en mi hombro apretándome bien fuerte, casi enterrándome las uñas. No mames, güey, mira la cabeza, me dijo con un hilo de voz que apenas escuché. Alcé la vista para verle la cabeza al animal, para ver si traía riendas o algo. Y no vi nada. Te lo juro por mi jefa que está en el cielo. O bueno, ojalá esté ahí. No había cabeza. Donde tenía que empezar el cuello y subir hacia las orejas y el hocico, no había nada. El cuello terminaba en un corte seco, chato, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando se acercó más. Estaría a unos 20 metros de nosotros, justo en la parte más profunda. Del muñón del cuello empezó a salir. No era fuego normal, no era lumbre amarilla ni roja. Era una cosa como blanquecina, azulada, como cuando prendes la estufa y apenas va a salir el gas, pero brillaba raro, y no hacía humo. Era una llamarada que se movía, pero no hacia arriba, se movía como si tuviera vida, lamiendo el aire, y chisporroteaba, pero el sonido no era de leña quemándose. Era como cuando echas agua al aceite hirviendo, ese tss, tss constante. Yo me quedé paralizado. Dicen que cuando tienes miedo corres o te peleas, pero la neta es que a veces nomás te quedas pendejo. No podía mover las piernas. Sentía el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse. El animal, la cosa esa, se detuvo en medio del río. El agua le llegaba al pecho. Estaba parada ahí, con esa lumbre iluminando el agua negra alrededor. Y luego giró el cuerpo.
No tenía cabeza para voltear a vernos, pero giró todo el torso, el pecho, hacia donde estábamos nosotros, como si supiera, como si nos estuviera oliendo el miedo. En ese momento, por puro instinto estúpido de la modernidad, supongo, saqué el celular. No sé por qué lo hice. A lo mejor mi cerebro quería buscar una explicación lógica a través de la pantalla, o quería tener prueba por si me moría, no sé. Le piqué a la cámara con el dedo temblando un chingo. Estaba en modo video. Le di grabar. No veía ni madres en la pantalla, estaba todo oscuro, pero yo apuntaba hacia la luz esa del cuello. Y ahí fue cuando habló. No movió nada porque no tenía boca. El sonido no salió de un lugar físico. Salió de todos lados. Retumbó en mi pecho, vibró en el suelo, lo sentí en las muelas. Fue una voz... ¡Ay, cabrón! De acordarme se me eriza la piel. Era una voz de hombre, pero vieja, rasposa, como si tuviera gargajos o tierra en la garganta. Una voz cansada y encabronada al mismo tiempo. Y no gritó. Lo dijo calmado, pero con una autoridad que te hacía querer llorar. «Regresen, no hay camino». Así dijo, clarito. «Regresen, no hay camino». El Beto soltó un gemido, como un chillido de perro cuando lo pisan. Se levantó de golpe y salió corriendo hacia el monte, sin importarle el ruido, ni la migra, ni las espinas, ni nada. Yo me quedé ahí un segundo más, con el celular en la mano, viendo cómo esa cosa empezaba a caminar otra vez, pero ahora venía directo hacia la orilla donde yo estaba. El fuego de su cuello creció, se hizo más alto, y escuché otro sonido, aparte del agua y del chisporroteo. Escuché cadenas, como si arrastrara cadenas pesadas por el fondo del río, bajo el agua. Clank, clank, clank. Ahí sí reaccioné. Me levanté y corrí como nunca en mi perra vida he corrido. Me rasguñé toda la cara con las ramas. Perdí una bota en el lodo. Me valió madre. Alcancé al Beto ya casi llegando a la troca. El güey estaba intentando abrir la puerta, pero se le habían caído las llaves del temblorina que traía. «¡Súbete, pendejo! ¡Súbete!», le grité. Encontré las llaves en el suelo de puro milagro. Nos subimos, prendí la troca y le pisé a fondo. Las llantas patinaron en la tierra suelta. Pensé que nos íbamos a atascar, pero agarró tracción y salimos disparados. No hablamos nada en todo el camino de regreso hasta que agarramos la carretera federal. Yo venía manejando y checando el retrovisor a cada rato, esperando ver esa lumbre siguiéndonos. Pero solo se veía la oscuridad del desierto. Cuando llegamos a un pueblo donde había luces y una gasolinera Oxxo, me paré. Nos bajamos. El Beto estaba pálido, verde el cabrón. Se vomitó ahí mismo en el estacionamiento. Yo estaba temblando tanto que no podía ni prender un cigarro. «¿Viste eso?», me preguntó el Beto llorando. «Sí, güey. Sí lo vi. No tenía cabeza». «Ya cállate. No hables de eso». Saqué el celular. Me acordé que había grabado. A ver si se ve algo, pensé. Le puse play al video. La pantalla estaba negra, totalmente negra. No se veía ni el reflejo del agua, ni la luz esa fantasmal, nada. Puro negro. Pero el audio sí se grabó. Se escuchaba nuestra respiración agitada, el ruido del río de fondo. Y luego, entre la estática, se escuchaba clarito, pero más fuerte que como lo oímos en vivo. Se oía saturado, distorsionado, como cuando grabas un concierto y el bajo revienta el micrófono. «Regresen, no, hay, camino». Y justo después de eso, en la grabación, se escuchaba un relincho. Pero no un relincho de caballo. Era un grito, güey. Un grito de mujer desgarrador, larguísimo, que se convertía en risa al final. Eso no lo escuchamos nosotros allá en el río. Eso solo salió en el celular. Borré el video ahí mismo. Me dio un pánico tener eso en mi teléfono. Sentía que si lo dejaba ahí, esa madre me iba a rastrear o algo. El Beto me dijo que hice bien. Nos regresamos a Nogales. El Beto ya no quiso cruzar. Se regresó a Obregón a la semana. Dijo que era una señal, que si cruzaba se iba a morir. Y mira, ironías de la vida, se murió acá de todos modos, pero al menos no se lo tragó el río ni esa cosa. Yo quedé mal un tiempo. Me dio una fiebre bien rara a los 2 días. Sudaba frío. Tenía pesadillas donde veía el fuego azul acercándose a mi cama.
Mi jefa me tuvo que curar de espanto. Me pasó el huevo, me rezó, hizo todo ese show. Yo no creía en esas cosas antes, pensaba que eran cuentos de viejitas, pero cuando me pasó el huevo, salió negro, cocido por dentro. Desde entonces no me acerco al río de noche, ni al Bravo, ni a ningún otro. Y cuando veo a los grupos de migrantes que van para allá, me dan ganas de decirles, no vayan, no hay camino. Pero no me van a creer. Van a pensar que soy un loco o que trabajo para la migra. Pero tú querías un relato real, ¿no? Ahí está. No tiene final feliz, no tiene moraleja. Nomás es lo que pasó. Esa cosa anda ahí. Y no creo que sea un fantasma de una persona. Eso era algo más antiguo, algo que cuida que no pases, o que está esperando que te equivoques para llevarte.